Buenas noches, esto es Teoría Política Comparada, una materia nueva, cuatrimestral, ¿sí? Con promoción de examen final. ¿Qué significa? Que la materia es promocional, no, que tiene que aprobarse la materia y se rinde examen final oral con tribunal. Bien, ¿cuál es el parcial de la materia? Es un trabajo de investigación comparativa, el parcial, en donde ustedes tienen que comparar sistemas políticos, que es lo que vamos a aprender, cuáles son, y vamos a tomar estos sistemas políticos. En primer lugar, Argentina. Ahí está entrando alguien. En primer lugar, Argentina, hay que distinguir muy bien cómo es el sistema político de Argentina, y luego vamos a hacer las comparaciones siguientes, ¿no? Para que puedan ir apuntando. Estas son las alternativas que vamos a tratar de comparar. Argentina, China, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Alemania, Argentina, Japón, Afganistán, Argentina, Suiza, Israel, Argentina, Italia, Turquía. Argentina está en la comparación de todos los sistemas políticos que nombré, de China, Estados Unidos, de Rusia, Alemania, Japón, Afganistán, Suiza, Israel, Italia y Turquía, porque es fundamental que ustedes conozcan de forma sobresaliente el sistema político de Argentina, porque ustedes ustedes van a enseñar acerca de Argentina cuando tengan que enseñar, no solo formación ética ciudadana, cuando tengan que enseñar ciencia política, o cuando tengan que enseñar derecho. Entonces, Argentina hay que saber sí o sí. Y lo que vamos a aprender aquí, ¿sí? en esta materia, en teoría política comparada, y luego vamos a ver de qué se trata la teoría política comparada, que estudia, que le interesa, cuáles son los interrogantes, los temas principales de la teoría política comparada. Existen variables para analizar y de esa manera poder comparar, y de ahí nuestra investigación comparativa, que tienen que ver con cuál es la historia, cuál es la ubicación geográfica, cuál es la forma de Estado, cuál es la forma de gobierno, cuál es el régimen político, cuál es el sistema político, cuál es el sistema económico, cuál es el sistema cultural, ¿sí? ¿Existe un sistema electoral? ¿Qué tipo de sistema electoral? ¿Existen grupos de presión o existen grupos de interés? ¿Tiene, por ejemplo, ese sistema político, tiene China una ley de paridad de género? ¿Tiene leyes innovadoras, por ejemplo? Y todo con una conclusión dentro de la investigación comparativa. Esas son las variables. Obviamente, vamos a comprender primero qué significa forma de gobierno, ahí cuáles son los tipos de forma de gobierno, para luego poder aplicar. Si hacemos la comparación Argentina, China, Afganistán, tenemos que saber diferenciar. En las comparaciones siempre aparecen más diferencias que similitudes. Quizás se piensa en el saber vulgar que hay más similitudes que diferencias, pero no. En los trabajos de investigación comparativa se encuentran más diferencias que similitudes. Entonces, para poder saber qué forma de gobierno tiene Argentina, qué forma de gobierno tiene China y qué forma de gobierno tiene Afganistán, primero tengo que saber comprender y haber comprendido realmente qué es una forma de gobierno y cuáles son los tipos de forma de gobierno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Vamos a comenzar, bueno, este trabajo le decía que sería el parcial, el gran integrador, el trabajo de investigación comparativa, con el cual ustedes también se presentan en el oral, seguramente va a ser vía Zoom, obviamente, se presentan a rendir. Se les puede preguntar todo lo que se desarrolló durante el cuatrimestre, y ahí se les pide que realicen la comparación de su trabajo, ¿no? De investigación comparativa, ¿no? De esa manera van a lograr poder aprobar la materia. ¿Se comprendió? Hola María, bienvenida María. Hola, profe. Qué bueno Buenas que noches. pudiste conectarte.
Sí, yo Todo llegué bien. tarde para la primera clase, por eso. Mm, Tranqui. ¿Estabas en la facu todavía? No, no, Ah, estaba trabajando. Ujú. bien. Bien, igual está. Puedes subir el video después, ¿sabes? Buenísimo, profe. Bueno, vamos a lo que le interesa a la teoría política comparada. ¿Qué le interesa a la teoría política comparada? Le interesa el estudio lógico y sistemático de los sistemas políticos. Eso es lo que le interesa. El estudio lógico, sistemático de los sistemas políticos considerados comparativamente. El estudio lógico, sistemático de los sistemas políticos considerados comparativamente. El primer autor que vamos a utilizar en esta materia de teoría política comparada es la Palombara. La Palombara, así como suena, la Palombara, ¿no? Que es un politólogo italiano. Él es el que se dedica a hacer política comparada, más que nada, y es el que nos da este concepto de que a la teoría política comparada le interesa lo que es el estudio lógico, sistemático, ¿sí?, de los sistemas políticos considerados comparativamente. ¿Sí? Eso es lo que le interesa. Y ahí, ¿sí?, dice que es una disciplina de la política comparada, la teoría política comparada es una disciplina de la política comparada, que se va a presentar, digamos, habitualmente o en forma corriente, teniendo en cuenta 3 campos específicos. Esto es fundamental. Tiene 3 campos específicos la teoría política comparada. La política comparada es el estudio de los sistemas políticos. Eso es lo primero que tenemos que apuntar, ¿no?, porque dijimos que tiene 3 campos específicos. La política comparada es el estudio de los sistemas políticos. Luego, el número 2 sería que la política comparada es la comparación sistemática entre países. Ese sería el segundo. La política comparada es la comparación. PC mayúscula pueden poner siempre. La política comparada es la comparación sistemática entre países. Recuerden que cuando hablamos de esta denominación sistemático, tiene que ver con un orden, ¿sí? Entonces, esta comparación sistemática entre países tiene una intención especial. ¿Cuál es la intención especial? La de identificar, ¿sí?, explicar las diferencias, las similitudes entre estos sistemas políticos, entre estos países, ¿no?, para poder de esa manera atender a un fenómeno en particular, a un fenómeno político en particular. Recuerden que cuando hablamos de fenómenos políticos, hablamos de, por ejemplo, el poder, la autoridad, la eficacia, la legitimidad, la legalidad, serían fenómenos políticos. Eso para repasar. Si les toca dar ciencia política, los que hacen profesorado, un fenómeno político, ejemplo de fenómenos políticos: el poder, la autoridad, la eficacia, la legitimidad, la legalidad. Eso le va a interesar a la teoría política comparada. También el tercero, sería porque hicimos 3 campos específicos, el tercero, la política comparada se distingue por sus métodos de investigación. Eso es fundamental apuntar. La teoría política comparada, la política comparada, justamente se va a distinguir por sus métodos de investigación. Es decir, cómo va a realizar la investigación. Y obviamente que se va a interesar por las reglas de desarrollo, digamos, las reglas de los estándares, acerca de cómo debería llevarse a cabo, digamos, una investigación comparada, una investigación comparativista. Y ahí lo que se hace es incluir los niveles de análisis. Obviamente que en estos niveles de análisis operan límites también, los límites a la política comparada. Porque se puede investigar todo, y quizás se puede investigar todo, pero se puede comparar todo y quizás no se puede comparar todo.
El estudio de la política comparada va a analizar 3 temas principales, así como tiene 3 campos específicos, que ya los nombramos, va a tener 3 temas principales. El primero de esos temas principales de la política comparada es el análisis de la comparación. Ese es el primer tema principal de la política comparada. El alcance de la comparación. Obviamente que es la principal diferencia entre lo que es la primera, la segunda escuela de cuando comienza el desarrollo de la teoría política comparada. Pero el primer tema principal tiene que ver con el alcance de la comparación. El segundo tema tiene que ver con los tópicos, con las preguntas que va a enfrentar la política comparada. Tópicos, preguntas que va a enfrentar, que tiene que enfrentar la política comparada. Y el tercer tema principal, ¿sí?, tiene que ver con problemas. ¿Qué pasó? Ay, mi vida, se despertó, me parece el bebé de Vero. Mi vida, se despertó. Espero que no haya sido por mi voz que se despertó. Bien, seguimos. Entonces, el primer tema, el alcance de la comparación. El segundo tiene que ver con tópicos, preguntas que enfrenta la política comparada. Y el tercero tiene que ver con los problemas corrientes que afronta la investigación comparada. Esos problemas corrientes, obviamente, tienen que ver con el problema, digamos, de utilizar, de poder analizar qué nivel de análisis va a tener un país y qué nivel de análisis va a tener otro país. Eso en realidad tiene que ver con los indicadores que uno toma para poder realizar la comparación entre un sistema político, es decir, entre un país y el otro. Estos temas, estos 3 temas principales de la política comparada, dice nuestro autor, que es La Palombara, son analizados a partir, digamos, de un contraste entre lo que es la ambición que mostraba la nueva política comparada de los años 50, de los años 60, y digamos la actitud de la generación de comparativistas que comenzaban también a desarrollarse en ese momento. Entonces, se va a dar un conflicto, un enfrentamiento, pero que más que nada intelectual, ¿sí? Pero recuerden, la política comparada o teoría política comparada va a surgir de, obviamente, la ciencia política. Obviamente, ¿no? Entre los 50 y los 60. Ahora vamos a ver cuál es el alcance. Primero teníamos el primer tema principal de la política comparada, que tenía que ver con el alcance de la política comparada. Así, no quiso entrar nadie más. Bien, el alcance de la política comparada, dice La Palombara, y se va a caracterizar, digamos, por lo que es un interés reavivado, un interés que se va a reavivar en las comparaciones, en lo que son las comparaciones a gran escala. Eso es lo que va a interesar en este momento. Las comparaciones a gran escala. ¿Y qué es esto de las comparaciones a gran escala? Tiene que ver, digamos, con una concepción relativamente amplia de la naturaleza, la relevancia de la política. Se coloca un énfasis creciente sobre lo que es la solución de los problemas teóricos, más que nada, que puede tener un país y que no puede tener otro país. Con eso, o sea, un sistema político u otro sistema político, con eso tiene que ver. Y digamos que, más que nada, se refiere a lo que es esta época, la edad dorada, se dice, la edad dorada de la política comparada, porque justamente se da su surgimiento, pero además se da una consolidación de conceptos de la ciencia política, relacionar la ciencia política con el método científico que hasta ese momento no existían. Entonces surge justamente la política comparada y también se le da relevancia, consolidación a conceptos políticos, y eso va a ayudar muchísimo. Hay que analizar que no es lo mismo decir, voy a realizar una investigación comparativa de 2 sistemas políticos, es decir, de 2 países que tienen una misma forma de gobierno, que pretender analizar e investigar comparativamente
dos sistemas políticos que tienen formas de gobierno distintas, o formas de Estado distintas, o regímenes distintos. Yo pienso en Argentina, que tiene un régimen político democrático, pienso en Arabia Saudita, que tiene un régimen político autoritario. No es lo mismo. Entonces, ahí, dice nuestro autor La Palombara, estarían las comparaciones a gran escala. Ahora, pienso en Argentina con un régimen político democrático, Brasil, un régimen político democrático. Argentina con una forma de Estado federal, Brasil con una forma de Estado federal. ¿Dónde estaría ahí una comparación a gran escala? No sería una comparación a gran escala, sería una comparación a escala media. Y no es lo que me sirve, no es lo que necesitamos ni para esta materia, ni para los grandes estudios comparativistas. Eso es lo que quiero que quede bien en claro. Almond, lo deben recordar a Almond, que es el autor del paradigma estructural funcionalista. Almond va a reconocer en realidad que su estrategia, cuando él justamente desarrolla este paradigma estructural funcionalista en la década del 70, más que nada la estrategia de Almond tenía una tendencia o apuntaba, digamos, a tratar que se trabaje en una investigación teniendo en cuenta distintos países, pero persuadir a estos países de que eran parte de una disciplina común. Y no todos los países estaban de acuerdo, porque lo que les interesaba era cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funciona cada sistema político, cómo es la estructura de cada sistema político. Entonces, digamos que apuntar a persuadir a estos países, a estos sistemas políticos que eran parte de una disciplina común, y preocuparse por los problemas que surgen a partir de que se comprendan que corresponden, que pertenecen a una disciplina común, eso es lo que va a generar, digamos, que no exista solución a todos estos interrogantes en esa época. ¿Se va entendiendo? Porque la materia quizás es muy teórica al comienzo, pero bueno, es necesario para que después puedan entender cómo realizar la comparación entre Argentina, China, Afganistán, Argentina, Italia, Arabia Saudita. O sea, necesitamos de la teoría para poder comenzar a incursionar en lo que es la teoría política comparada. Y luego a ver si se va entendiendo o no. Sí, profe, ¿Alguna pregunta? Si quieren ir haciendo, por ejemplo, acerca de lo que les dije, de cómo sería el trabajo, el parcial de la materia, y con el cual tienen que precisarse, a rendir también, así que tienen que estar bien comprendidos. ¿Se les ocurre algo mientras que voy desarrollando? Vieron que dije lo que sí es una comparación a gran escala y lo que no, lo que sería una escala, digamos, escala media. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué les parece que es posible comparar? bueno, usted nos decía que, por ejemplo, lo que podíamos comparar es, por ejemplo, los sistemas de elección, ¿no es cierto? Pues no son lo mismo, y tampoco no son los mismos periodos que tiene, por ejemplo, Argentina con lo que tiene China o con los que tiene Estados Unidos. No entendí lo último que Van dijiste. variando. Como que podemos, o sea, una comparación, o sea, se podría comparar, como usted nos decía, por ejemplo, no sería la forma de gobierno, sino cómo se eligen los gobiernos, porque China tiene diferente, desde los periodos de los mandatos presidenciales, a comparación de lo que es Argentina, Brasil y todas esas cuestiones. Entonces ahí sí podríamos hacer una comparación a gran escala, ¿no? ¿Por qué? Porque es distinto. O sea, la forma de gobierno es distinta, la forma de Estado es distinta, ahí sí. ¿Se comprende? Sin embargo, si planteamos Argentina-Brasil, ahí no. Ahí sería una comparación a media escala. Y no sería lo que estamos, a lo que apuntamos. ¿Se comprende? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué se le ocurre más así comparar? Además de lo que les dije. ¿Qué países considerados los vamos a considerar como sistemas políticos?
puede ser el de, nosotros habíamos hablado en teoría política, que es por ejemplo el de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que ellos no eligen directamente a su presidente, sino que eligen de otra forma. Que acá en Claro, Argentina también se implementaba antes, hasta que se volvió, digamos, a lo que es el sufragio universal. claro, a ver, ajá. Entonces ahí sería una comparación Argentina, Estados Unidos. Pero, miren, Argentina tiene una forma de Estado federal y también tiene forma de Estado federal Estados Unidos. Argentina tiene un sistema presidencialista, Estados Unidos tiene un sistema presidencialista. ¿Vieron? Ahí como que hay muchas similitudes. Piensen en otro, a ver, Argentina con quién, que sea diferente. Diferente. Para que se den las comparaciones a grande escala. Puede ser con, no me sale el país, pero yo sé que el jefe de Estado es Kim Jong-un, creo que es, Excelente, el de Corea. excelente. Excelente. Una comparación a gran escala sería Argentina y Corea del Norte. Espectacular. Ahí sí. Forma de Estado distinta, forma de gobierno distinta, régimen autoritario, régimen político distinto, la ideología política distinta. Muy bien. Excelente. Ahí sí. ¿Se comprende entonces lo que pretendemos? Esta estrategia, lo que dice la Palombara, es que trae un enfoque que lo que hace es ampliar el sentido de la política. ¿Por qué? Porque rechaza, digamos, el tradicional énfasis que se le otorgaba, el tradicional énfasis que se le daba al estudio de las instituciones políticas formales. Ahí está la cuestión. Entonces, esta ambición global, por decir así, como dice la Palombara, va a tener dos consecuencias. Una consecuencia va a ser un programa de investigación exitoso, un programa de investigación fructífero, que hasta hoy día podemos decir que se mantiene, digamos, que tiene algunos que están de acuerdo, o sea, algunos que adhieren y otros que son detractores, o sea, que no están de acuerdo, y también el desarrollo de, digamos, un apartado conceptual que fue encapsulado, como se dice, en lo que es el estructural funcionalismo. Entonces, ahí están dos cuestiones fundamentales. Y el resultado fue altamente, digamos, exitoso en ese momento, porque se va a lograr superar la idea de que la ciencia política siempre la idea de que la ciencia política tenía que analizar únicamente los países democráticos, esos países democráticos que estén establecidos, esos países democráticos que estén avanzados. Eso es lo que va a observar ahora la Palombara, que se puede realizar un estudio específico, un estudio exhaustivo, pero que las variables sean distintas, que existan realmente diferencias entre las variables, no que siempre sean regímenes democráticos establecidos, regímenes democráticos avanzados, porque ahí no logramos, ahí no vamos a lograr las comparaciones a gran escala. Entonces, teniendo en cuenta que podemos tomar estas variables que sean diferentes hasta, o sobre todo, en lo económico, ¿sí? Es lo que me va a poder dar, digamos, una verdadera separación. Una cosa es la sociedad, una cosa es el Estado, y hay poder comparar las instituciones democráticas, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, lo judicial, las Fuerzas Armadas. ¿Tienen Fuerzas Armadas? ¿No tienen Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son débiles, son fuertes. Ahí está la cuestión, y eso lo observó la Palombara. Ahora, hay que pensar, ¿cómo se va a lograr todo esto? Y se va a lograr justamente consolidando las variables. Respetando, en primer lugar respetando, pero luego consolidando estas variables. Cuando digo variables, lo que dije hoy, régimen político, sistema político, forma de Estado, forma de gobierno, la ideología política, los partidos políticos, el sistema electoral, ¿sí? Si hay leyes innovadoras o no, y las críticas que se le va a hacer a este estudio que quiere hacer la política comparada, de comparaciones a gran escala, y digamos que surge entre la década del 60, 70, digamos, una nueva ola académica, más que nada. Esta nueva ola académica lo que hace es, por una parte, realiza la necesidad, digamos,
de volver a estudiar, nuevamente estudiar las instituciones y restaurar la primacía y restaurar el protagonismo del Estado. Eso es lo que va a suceder. Entonces ahora el Estado, las instituciones, pasan a ser, digamos, como actores relevantes, tanto la sociedad como las instituciones, que van a ocupar cargos de responsabilidad, ¿sí? Y estos cargos de responsabilidad van a estar dotados de poder, que es un fenómeno político, van a estar dotados de autoridad, que es un fenómeno político, y van a estar dotados de legitimidad y legalidad, sí o no. Depende del sistema político que se analice. Porque el ejemplo excelente que dio Juan, si pensamos en Corea del Norte, el poder que tiene Corea del Norte es distinto al de Argentina. La legalidad, que no existe en Corea del Norte y sí existe en la Argentina, porque nos pueden gustar algunas cuestiones o no, pero Argentina tiene y se desarrolla dentro de un marco de legalidad y de una constitución nacional como la ley fundamental de nuestro Estado. Eso es lo que hay que comprender. Espero no haberlos mareado con esta primera parte de la política comparada, de la teoría política comparada, pero que quede muy en claro lo que va a interesar Gisela Palombara. Estudiar lógicamente, estudiar sistemáticamente los sistemas políticos, países, considerados comparativamente. Sí o sí considerados comparativamente. Y para considerarlos comparativamente tenemos que tener en cuenta estas variables de análisis, estudio, que vamos a tener en cuenta, que son las que nombré. Hay que hacer una pregunta, algo. ¿Alguna duda? ¿Se les quedó? Profe, yo anoté mal el estudio de lo que es la política. El primero yo puse que era el análisis y la comparación, pero no es el análisis, era otra palabra, pero yo puse análisis. El ¿Cuáles eran las alcance, palabras? el alcance, decimos, Ajá. como tema principal. Sí. ¿Se escucha? Bien. ¿Les parece que les va a costar el análisis, el estudio de investigación comparativa? ¿O les parece que va a estar interesante? Porque van a conocer sí o sí de Argentina, sí o sí de Argentina, y luego de otros sistemas políticos, es decir, otros países que quizás nunca pensaron en conocer. Como profesores, siempre les digo que les da muchísima capacidad cuando realizan ese trabajo, y después como técnicos, ni hablar. Les toca asesorar a alguien que necesite el día de mañana algún funcionario que tenga que viajar a uno de estos sistemas políticos, a uno de estos países, y ustedes van a ser los encargados de decirles no, pero en China es así, 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 diferente a Argentina, entonces tiene que accionar de esta manera, tiene que desenvolverse de esta manera. Así que tanto como profesores como técnicos, este trabajo es un trabajo que les abre la mente, así que ojalá que se pueda aprovechar. ¿Alguna pregunta, algo? Voy a ver ahora otra vez el tema de los horarios, qué pasó, porque era el día que más podía. Solo que hay una sede que es la que me parece que le cambiaron el horario, por eso no va a poder. Pero las demás sí eran que se podían, o que tenían medio libre el martes, o que ya salían temprano. Voy a corroborar eso, ¿no? Pero no importa, la clase queda grabada, obviamente, así que no se preocupen. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere, primero con teoría política y luego con teoría política comparada. Recuerden observar la clase, ¿sí? Siempre está bueno volver a escucharla, apuntar, quizás no, en ese momento no se pudo apuntar, y por favor realizar las consultas pertinentes, ¿sí? Son muy pocos ustedes los que envían un mensaje luego privado para preguntar algo, pero no hay ningún problema. Al contrario,
Y bueno, obviamente en este espacio también, si tienen alguna duda, ni bien comienzan la clase, profe, le queremos preguntar acerca de tal cuestión. ¿Saben? Bueno, profe, gracias. Dale, entonces aquí tenemos también el grupo de WhatsApp. Gracias, chicos. A descansar. Listo, nos vemos, profe. Nos vemos. Nos Chao, vemos, chao, profe. chicos.